Nuevamente damos la bienvenida a todos ustedes. Si hoy es primera vez que nos visitas, seas bienvenido. No es casualidad que estemos aquí. Dios tiene un propósito para cada uno de los que estamos aquí reunidos. Y Dios quiere cumplir ese propósito en cada uno de nosotros. Hoy vamos a, dentro del tema dentro del ciclo de la veracidad de la Biblia, hoy vamos a hablar de que la Biblia es infalible. ¿Sí? La Biblia es la revelación de Dios hacia todos nosotros. Es infalible porque pues es siendo la palabra de Dios y entendiendo que Dios es perfecto y entendiendo que Dios no se equivoca, entonces es imposible que la Escritura tenga errores, no contiene errores. Por eso es que decimos que es infalible. Dios inspiró a los hombres comunes, los inspiró para que escribieran su voluntad, para que escribieran lo que es verdadero, para que escribieran de parte de Dios, para que tú y yo hasta estos tiempos tengamos esa revelación de parte de Él. Dentro del libro de la Biblia encontramos conceptos tal vez difíciles algunas veces de comprender, pero eso no significa que sean incorrectos o que se contradigan, ¿no? Más bien significa que necesitamos adentrarnos, escudriñar, meditar para tratar de comprender bien la Escritura. ¿Sí? Lo hemos comentado varias veces. En este lugar, la mejor manera de dar una buena interpretación, o mejor dicho, una interpretación correcta a la Escritura, es dentro de el contexto general de la Biblia, es decir, desde Génesis hasta Apocalipsis. Dentro de todo ese contexto puedes dar tú una interpretación correcta al versículo que estás estudiando. Antes de eso, pues el contexto general, el contexto inmediato, del versículo que estás tratando de entender, ¿no? El contexto inmediato es un versículo antes y un versículo después, ¿sí? Si tú aplicas estas dos reglas para dar una interpretación a la Biblia, vas a ver que Dios te va a hablar de una manera clara, ¿sí? Sin errores, sin dudas, ¿sí? Vamos a ponernos en las manos de Dios. Vamos a pedir su bendición. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, gracias, Señor Jesús. Gracias por tu palabra. Entendemos, Padre, sabemos que tú no fallas, que tú no tienes errores, que todo lo que está escrito, Señor amado, es tu voluntad, Señor, y nos lleva a la verdad, nos lleva a ti, Señor. Hoy ayúdanos a entenderlo, Señor. Hoy ayúdanos a comprenderlo, Padre, y atesorarlo en nuestros corazones, Señor Jesús, porque tu palabra es verdad. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Ahora, cabe mencionar esto. Los escritos originales, es decir, lo que escribió originalmente Mateo, por ejemplo, lo que escribió el apóstol Juan, ¿no? Todos los libros originales, con mayor razón los que escribió Moisés, por ejemplo, bueno, de todo eso, de esos originales, ya no existen, ¿sí? Sin embargo, lo que tenemos hasta nuestros días son copias de esos originales. Entonces, entendiendo esto, Dios reveló su palabra a hombres como tú y como yo, de una manera correcta y sin errores. Esos son los originales. Pero a lo largo de la historia, esos originales se perdieron y lo que tenemos son copias. Allí existen errores.
¿sí? Errores de copiado, que no afectan en ninguna manera la doctrina de Jesús, la voluntad de Dios, ¿sí? De ninguna manera la afectan. Hay una estadística que solamente el 0.0001% de todo lo que está escrito está mal traducido. ¿Sí? Recordemos que los originales fueron escritos en hebreo, el Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento en griego. Entonces, hubo traductores que se equivocaron en algún punto, ¿sí? Pero eso no implica que la palabra esté errada. Eso no implica que lo que tenemos a nuestros tiempos tenga error, ¿no? Sí, vuelvo a aclarar, tiene errores de traducción, pero son muy pequeños, que no afectan la doctrina, ¿sí? Entonces, entendiendo eso, la voluntad de Dios revelada a los hombres fue a los primeros hombres, a los que escribieron la palabra, ¿no? Ahora, si entendemos un poco y no es el tema de hoy, pero si entendemos un poquito de lo que es las costumbres judías, los judíos son muy estrictos en copiar la palabra de Dios. De manera que tienen todo un sistema, toda una metodología para corroborar que lo que copiaron ellos es correcto, es fiel a lo que ellos han copiado, ¿sí? Entonces, porque lo tienen claro ellos, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios de lo que están copiando. Entonces, tienen un sistema muy estricto para copiarlo. Esto ya será tema de otra predicación, porque es algo bien interesante, ¿sí? Y eso nos lleva a entender por qué no tiene errores la palabra de Dios. Errores, vuelvo a repetir, que afecten la doctrina. Entonces, el tema de hoy es que la palabra de Dios es infalible. Entonces, la palabra infalible significa inmunidad de error. Si algo es infalible, entonces, si no tiene error, entonces no es malo. Y por lo tanto, es absolutamente confiable, ¿sí? De manera que tenemos un libro revelado a nosotros de parte de Dios que no contiene errores. También se le aplica a la palabra de Dios la palabra inerrante, ¿sí? Que significa libre de error. ¿Qué es la inerrancia? La inerrancia significa que lo que Dios ha dicho es sin error. Es creer en la total veracidad y fiabilidad de las palabras de Dios. Entonces, afirmamos y creemos que la palabra de Dios es infalible e inerrante. No tiene errores. Y a lo largo de este ciclo nos vamos a meter en áreas que no son bíblicas, pero que corroboran lo que está escrito. Hay disciplinas académicas que corroboran la palabra de Dios. No que la palabra de Dios necesite ser corroborada, porque acuérdense que es por fe. Y por fe se revela a ti el Espíritu de Dios, ¿sí? Sin embargo, es importante que nosotros aprendamos a tomar esas herramientas. ¿Qué es eso? Son herramientas que están ahí para poder utilizarlas para, en algunos casos, defender nuestra fe. En otros casos, para evangelizar a las personas que no creen, ¿sí? Eso se trata, de eso se trata. Hoy, con la ayuda de Dios, vamos a adentrarnos un poquito, porque es un campo muy amplio de lo que es la ciencia, ¿sí? Entonces, acompáñenme al libro de Juan, por favor. Juan 17, capítulo 17. Juan 17, 17 dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios es verdad y tiene una función especial, muy hermosa: santificarte a ti y a mí. Llevarte
a ese estado de pureza, de limpieza espiritual, para que estemos en contacto con nuestro Dios aquí en la tierra. Y por supuesto, para entrar al reino de los cielos. ¿Sí? Entonces nos dice, santifícalos en tu verdad. Si tú quieres ser cristiano, un cristiano verdadero, si tú quieres vivir en santidad, en la palabra de Dios vas a encontrar cómo serlo. No como te digan en un movimiento, no como te diga un pastor, un predicador, no como te diga alguien, es como dice la Escritura. Por eso mismo Jesús dice, santifícalos en tu verdad, y te da la respuesta. ¿Dónde está? ¿Dónde? Tu palabra es verdad, le dice a Dios. Es ahí la importancia de entender. Yo sé que aquí todos creemos que la palabra de Dios es verdad. Sí, lo creemos por fe. ¿Sí o no? Sí, pero también es importante entender algo. Necesitamos herramientas para contender por nuestra fe, para dar razón de lo que Dios ha hecho en nosotros. ¿Sí? Más adelante vamos a ver la importancia de esto. Entonces, esta inerrancia en la palabra de Dios no solo está en versículos que nos hablan de la salvación, sino que también está aplicada a todo el contexto bíblico, es decir, a las historias, a las declaraciones científicas. ¿Sí? La Biblia no solo es precisa en asuntos de fe y práctica, sino que también es precisa y sin error en cualquier afirmación que esté en la Biblia. Sencillamente, entonces, la Biblia no tiene errores. Segunda de Pedro, por favor, capítulo 1, vamos a leer los versículos 19 al 21. Segunda de Pedro 1, 19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Sí? Versículo 1, tenemos también la palabra profética más segura. Eso va a ser tema de otras enseñanzas, la profecía. ¿Sí? Dentro de este ciclo de la veracidad de la Biblia vamos a aprender muchas cosas. ¿Sí? Las profecías es otro tema. ¿Sí? Entonces dice, tenemos también la palabra profética más segura. Las profecías de Dios se han cumplido, muchas, otras están cumpliendo en nuestro tiempo y otras faltan por cumplirse. Ese no es el tema de hoy. Ok, versículo 21 dice, porque nunca la profecía fue traída por la voluntad humana, sino que nos ha sido dada por Dios, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu. Todo lo que está escrito, no solo la profecía está dentro de la palabra de Dios. Entonces todo lo que está dentro de la Escritura ha sido inspirado por Dios. Y si tú te metes a reflexionar, si te metes a estudiar la vida de los apóstoles, ¿quiénes eran? ¿A qué se dedicaban? ¿En qué trabajaban? ¿Qué eran sus oficios? Estamos citando Pedro. Un ejemplo nada más. ¿Pedro qué era? Pedro era un pescador. ¿Sí? Pero cuando tú lees Primera de Pedro, Segunda de Pedro, tú dices, esto no lo puede haber leído alguien que no tenía cultura, alguien que no estaba educado. ¿Sí? Solamente eso ya te da una idea de la veracidad de la palabra. ¿Sí? Y esto solamente es razonar un poco. Vamos a leer más adelante lo importante que es que razonemos. ¿Sí? También vemos la infalibilidad de la Biblia de manera implícita en 2 de Timoteo. Vamos a leerlo, por favor.
capítulo 3, versículo 16. Dice, 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Sí? Vuelvo a repetir, toda la escritura es inspirada por Dios, toda, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Sí? En algún momento, cuando yo empezaba a leer la escritura, ya hace algunos años, yo empecé a leerla desde Mateo, acabé Mateo, llegué a Apocalipsis y empecé Génesis. Entonces, cuando llegué al libro de Números, yo lo empecé a leer y leí muchas cosas que yo no entendía. De tal manera que yo dentro de mí, yo dije, ¿esto a mí de qué me sirve? Y seguí leyendo. Otra vez acabé la Biblia, otra vez empecé a volver a empezar por Génesis y llegué al mismo libro, a Números. Bueno, cuando llegué a ese libro, yo ya no leí lo que yo había menospreciado. Eso a mí me espantó. Eso a mí me hizo tener temor. Y le pedí perdón a Dios. Y le dije, Señor, perdóname porque no porque yo no entienda lo que está escrito, tengo que menospreciarlo. Y fue lo que yo hice. De tal manera que le pedí perdón a Dios por haber menospreciado esa parte de la escritura. ¿Por qué? Porque yo no la entendía. Más adelante, pues ya entendí yo que no hay desperdicio alguno en toda la escritura. A pesar de que yo no entienda lo que dice, algo Dios tiene revelado para cada uno de nosotros en esa porción. Solo es cuestión de que nos metamos con Dios y le digamos, ¿qué quieres que yo entienda aquí, Señor? Porque yo no entiendo nada. Revélamelo, ayúdame, porque no está aquí en vano. O no está aquí para llenar o hacer más volumen en la escritura, ¿no? Está aquí por algo Dios la reveló, por algo. Y es importante que nosotros tratemos de entenderlo, que no menospreciemos la escritura. Todo lo que está ahí, Dios lo reveló por algo. Es ahí la importancia que entendamos que Dios es un Dios de orden. Y como a Dios le gusta el orden, como Él es el orden, entonces lo más conveniente es que leamos la escritura en orden, ¿no? Lo que se recomienda es, empieza por Mateo, el Nuevo Testamento, acábalo, y ahora sí empieza por el Antiguo Testamento, empieza por Génesis, porque de esa manera es más fácil que tú comprendas lo que hizo Cristo primeramente aquí en la tierra. Su ministerio, sus palabras, sus milagros, se va al cielo, se quedan los apóstoles, todo lo que hicieron los apóstoles, esa es la doctrina de nosotros, somos cristianos, ¿no? Son los primeros cristianos. Y después acabas todo eso y empiezas por el antiguo y empiezas a ver cómo desde el inicio Dios revela y profetiza que Jesús iba a venir. Y te empiezas a maravillar. Y empiezas a entender a Dios. Y empiezas a comprender el carácter de Dios. Empiezas a ver qué le agrada, pero también qué le desagrada a Dios. ¿Sí? Hay historias muy hermosas y están ahí por algo. Hay historias terribles, pero están ahí por algo, para que de todo eso aprendamos. ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetir 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Y nos dice ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es decir, te señala el pecado, te lleva al arrepentimiento y clamas por el perdón para que Dios te haga justicia.
por medio de Cristo. Porque sin Cristo, la justicia de Dios sería que nosotros, por cuanto todos hemos pecado, estaríamos en el infierno, destituidos de la gloria de Dios. Pero justicia en Cristo Jesús, que vino a morir por ti y por mí. Para todo eso nos sirve la Escritura. Entonces ahí, en ese poquito, ¿qué error puede haber? Si lo que Dios quiere es precisamente que tú no te equivoques en temas tan importantes, ¿no? Arrepiéntete. Dios está contra el pecado. Sin santidad nadie verá al Señor. Son declaraciones de parte de Dios que no necesitan una comprobación científica, porque apuntan directamente a tu espíritu, apuntan directamente a tu alma, a tu corazón. Eso nada tiene que ver con la cultura, eso nada tiene que ver con tu intelecto, eso no tiene nada que ver con que te prepares y seas una persona de bien, porque Dios está apuntando directo a tu corazón, a tu conciencia. Arrepiéntete, arrepiéntete, búscame, deja de hacer lo malo, aprende a hacer lo bueno. Eso de ninguna manera necesitaría una confirmación científica. Es por fe y te lleva a ser bueno, ¿o no? ¿O sería malo que Dios te diga, sé bueno y practica lo bueno? No, te hace mejor persona. Aunque no seas cristiano, si tú te basas en los principios morales de la Escritura, te hace mejor persona. No entrarás al cielo, pero aquí en la tierra vivirás tranquilo. Porque dice, no robarás. ¿Te conviene robar? Porque es un delito. Y si te agarran, te meten a la cárcel. Y en estos tiempos, si te agarran a los que le robaste, a lo mejor hasta te linchan, ¿no? Entonces, el no meterte en problemas te conviene. La persona que no es cristiana, pero se rige bajo la moral de la Biblia, vive bien. ¿O de dónde crees que sacaron las constituciones de los países? De la Escritura. ¿Dónde crees que la Constitución de los Estados Unidos, que es de la cual muchos países toman referencia para copiarla y aplicarla a sus países, de dónde crees que fue sacada? De la Escritura. Los primeros habitantes de los Estados Unidos eran cristianos. Dice la historia que en el primer Congreso de los Estados Unidos, cuando formaron, que eran las 13 colonias, los primeros migrantes que vinieron a Estados Unidos, hicieron su congreso. Ellos, en el congreso, se ponían a orar para pedir dirección de Dios. Yo te digo, ¿la Biblia tendrá errores? Yo te pregunto, mejor dicho, ¿la Biblia será cualquier libro? La Biblia hace buena a las personas si se rigen bajo su palabra. Entonces, de ninguna manera puede ser cualquier libro, o puede ser un libro inspirado por un hombre, porque los hombres fallamos. Los hombres podemos tener las mejores intenciones, pero nunca vamos a ser ni a tener un corazón conforme a Dios si Él no nos lo da, si no se lo pedimos, porque en nuestra carne no podemos ser como Él, porque dice la Escritura que lo espiritual es contra lo carnal. O eres espiritual o eres carnal. O estás en las cosas de Dios o estás en las cosas del mundo. En medio no puedes, porque te vomitará Dios de su boca, dice su palabra. Entonces, el hecho de que Dios inspiró la Escritura asegura que la Biblia es infalible, porque Dios no puede inspirar algo equivocado. El hecho de que la Biblia prepare a los siervos de Dios enteramente para el servicio demuestra que nos conduce a la verdad y no al error. ¿Qué dice lo que acabamos de leer en el versículo 17, 2 Timoteo 3:17? Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto,
¿sí? Enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué quiere Dios que tú hagas? ¿Cómo quiere Dios que tú seas por medio de su palabra, por medio de su voluntad revelada al hombre? Dice, de que seas perfecto en Dios y que estés preparado, no solamente preparado, sino enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, toda tu vida, todo tu ser, toda tu mente, todas tus fuerzas, todo tu físico, todo lo que tú tengas, dice, enteramente preparado para toda buena obra, dispuesto a servir, dispuesto a ayudar, dispuesto a buscar a Dios en todo momento, dispuesto a obedecerlo, dispuesto a buscar más y más de Dios cada día. ¿Por dónde? ¿Por qué medio? Por su palabra. Por eso la palabra de Dios no se equivoca, porque Dios no nos lleva al error, Dios nos lleva a la verdad. Primera de Pedro 3:15, por favor. Primera de Pedro 3:15 dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os mande razón de la esperanza que hay en vosotros. Vuelvo a repetir, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Es importante, santifica a Dios en donde, no en tu mente. O mejor dicho, no solo en tu mente. Es importante que aquí tengas en la mente que Dios es santo y que quieres e intentas buscar a Dios y hacer las verdades de Dios. Sino dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Es importante que tengas el concepto o los conceptos de Dios. Pero si tú no los bajas a tu corazón, no pasa nada. La misma escritura, la misma voluntad de Dios revelada a los hombres dice, la palabra mata, pero el Espíritu vivifica. Necesitamos leer, pero necesitamos vivir la palabra de Dios. Porque como información en tu mente, quizás te pueda hacer una buena persona, como les decía anteriormente. Sí, puedes ser una persona muy moral. Tu estándar moral puede estar muy alto, y qué bueno. Pero si el Espíritu de Dios no vive en ti, entonces tu moral se va a quedar en esta tierra y vas a pasar a ser solamente el recuerdo de un buen hombre o una buena mujer. Pero no es suficiente, porque el Espíritu de Dios no moraba en ti. Porque la moralidad solamente te va a llevar a que hagas buenas obras. Y la moralidad y las buenas obras te pueden llevar al engaño. Y te engañas. Y entonces empiezas a decir y a creerte que eres bueno. Y ya no necesitas al Espíritu de Dios. Porque tú por lo que haces y tú por lo que lees, ya eres bueno. Pura palabra, pero falta lo más importante, el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios es el que da vida, y le da vida a lo que lees, le da vida a lo que tratas de comprender en su palabra. Por eso es importante. Ningún libro en la historia, ninguno te puede llevar a la santificación, al arrepentimiento, a entender que Cristo vino y murió por ti. Ninguno te va a llevar a eso. Ninguno te va a llevar a la santidad. Solo la palabra de Dios. Porque su palabra es verdad. Y su palabra es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Entonces, vuelvo a repetir, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo
el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Tenemos que estar preparados para predicar, para compartir lo que Dios ha hecho en tu vida, para compartir si Dios ya te perdonó, para compartir que Dios es real y perdona. Y si ya te perdonó y tú eres una nueva persona, ¿qué pasa? Eso es natural en el recién convertido. El recién convertido quiere salir corriendo y predicarle a todo el mundo y gritar que Jesús está vivo, que Jesús es real, que Jesús perdona, que Jesús ama, que Jesús murió por nosotros. Eso es natural para un recién convertido. ¿Por qué? Porque hemos sido creados de nuevo. Hemos sido restaurados a un estado que perdimos en algún momento, cuando entró el pecado en nuestras vidas, cuando entró la maldad a nuestras vidas. Entonces, dice que estemos preparados para presentar esa defensa de nuestra fe. ¿Sí? ¿Cómo? Con reverencia, con humildad, con mansedumbre, porque así es Cristo, porque así se comportó nuestro Señor. ¿Sí? Hay muchas personas allá afuera que cuando tratas de compartirles, tantito te exaltas, tantito levantas la voz, ahí está, ¿no que muy cristiano? Ya te desesperaste, ya te enojaste, ya levantaste la voz. Cuando las personas les predicamos, a veces pasa que quieren ver perfección y tantito te equivocas, luego te lo recriminan. Por eso es que Dios dice, tienes que ser manso, tranquilo. Sí tienes que dar razón de lo que yo he hecho en ti, pero hay maneras, con mansedumbre. Como Dios le dijo a Pablo, tú no te preocupes de lo que vas a hablar. Yo voy a llenar tu boca cuando estés delante de los reyes. Cuando estamos compartiendo la palabra de Dios, a veces no sabemos ni por dónde empezar. A veces no sabemos ni cómo acercarnos a las personas. Pero si tú te dispones a hacerlo, Dios hace lo demás. Dios abre tu boca de una manera maravillosa, de tal manera que bendigas a la persona. Tú no conoces a la persona ni yo. Dios sí los conoce y te da la palabra adecuada para bendecir a esa persona. No tú ni yo, Dios. Pero es importante que estudiemos la palabra, que creamos en la palabra, porque si no, ¿qué versículo te va a dar para que tú bendigas a esa persona? Porque el que bendice es Dios por medio de su palabra. No le voy a decir yo a una persona, o no le vas a decir tú a una persona y le vas a hablar de ti, y que eres esto, y que eres el otro, y que eres aquello. No, vamos a predicarle quién es Dios y qué ha hecho Dios en ti y en mí, ¿no? Y a veces es algo tan sencillo como si eres nuevo y apenas estás empezando a leer la palabra, a leerla. Es algo tan sencillo con que tú compartas lo que Dios ha hecho en tu vida. Con eso. Y Dios hará lo demás. Cuando tú le compartes a una persona lo que eras y lo que eres hoy, y que no hubo manera que cambiaras sino hasta que Dios hizo la obra, eso impacta. Cuando te conocían en tu calle, en tu colonia, como el borracho, la chismosa, y después te ven diferente, cambiado, eso impacta, eso atrae más. Mira, el que andaba borracho ya no está borracho, ahora está bien arreglado, anda sobrio, ahora anda con la Biblia bajo el brazo. Eso impacta, ese es el testimonio. ¿Sí? Judas 1:3, por favor. Judas 1:3 y 4. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros
exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. La Biblia no se equivoca, la Biblia no tiene errores, la Biblia hay que creerla, la Biblia hay que leerla y vivirla. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros, en nuestro contexto cristiano, habrá hombres que se hagan pasar por hermanos. Habrá predicadores que se hagan pasar por muy espirituales. ¿Sí? Habrá hombres impíos que la libertad lo convierten en libertinaje. Y hermanos, si no estamos bien alimentados de la Escritura, si no estamos bien fundamentados en la palabra de Dios, cualquier viento de doctrina nos va a llevar. Porque dice aquí que habrá hombres impíos que se harán pasar como cristianos, que estarán dentro de nosotros. Y que si tú no estás bien nutrido en la Escritura, les vas a creer, porque son hombres corrompidos. ¿Sí? En otro pasaje también dice que en la Escritura que era necesario que el trigo y la cizaña crecieran juntos. Y todavía le preguntan al Señor: Señor, ¿quieres que vayamos y cortemos toda la cizaña para que el trigo crezca limpio, puro? El Señor dice: no, déjalos. Es necesario que crezcan juntos. Al final de los tiempos va a ser la separación. Hasta el final. Entonces, aquí todos podemos decirnos que somos cristianos. Pero yo puedo ser cizaña. Y si conoces, la cizaña es muy parecida al trigo. Muy parecida. Solo que no da fruto. Es una planta parásita. Se alimenta de la tierra donde está el trigo, se alimenta de esos nutrientes y se los roba al trigo. Pareciera trigo, pero no lo es. Entonces, dice, versículo 4, vuelvo a leer: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Versículo 3 nos dice: contiende entonces ardientemente por la fe, porque te vas a encontrar con estas personas. Y aquí sí te dice: contiende ardientemente por tu fe, por lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Por eso es importante la Escritura, que entendamos bien la palabra de Dios y la vivamos, porque en algún momento vamos a necesitar contender por nuestra fe. ¿Y cómo vamos a contender? ¿En nuestras fuerzas? ¿En nuestro razonamiento? ¿En nuestras ideas? ¿En nuestra inteligencia? ¿Cómo vamos a contender con alguien similar a ti? ¿Cómo vamos a contender con alguien que también sabe la Escritura pero la tuerce? Por la fe y la misma palabra. Y respaldado por el Espíritu, porque la palabra en ti es viva y eficaz. Porque eres trigo, no cizaña. Porque estás lleno del Espíritu. Esa es la gran diferencia. Es la gran diferencia, que tú estés lleno del Espíritu. Y entonces, con la ayuda de Dios y Dios respaldando su palabra, contenderás ardientemente por la fe. Es importante entonces que nos preparemos estudiando la Biblia, que nos preparemos porque es la palabra de Dios.
para que no nos digan fanáticos. ¿Sí te han dicho fanático alguna vez? A mí sí. ¿Qué es un fanático? Vamos a leerlo. Dice, el fanatismo es una pasión o fervor extremo y desmedido en la defensa de una idea, causa, creencia o persona, que puede llevar a la intolerancia, la intransigencia y la irracionalidad. ¿Sí? Se caracteriza por la adhesión incondicional a una idea o grupo, la negación de otras perspectivas y la tendencia a la defensa agresiva o violenta de las propias creencias. ¿Sabes qué están describiendo? Una secta. Esto es una secta. Bueno, no esto, lo que estoy leyendo, ¿no? Estas son las características, mejor dicho, de una secta. Alguien que no ocupa la razón. Mira, los musulmanes creen que si se inmolan, es decir, si se explotan, si se cargan de explosivos y se explotan aquí entre nosotros, llevando a la muerte a la mayor cantidad de infieles para ellos, cuando entren al cielo, Alá les ha prometido una mujer, no una, 72 vírgenes para cada uno de ellos, para que hagan el amor por la eternidad. Y mucha gente lo cree. Por eso hay gente explotándose en las calles allá de aquel lado del mundo, porque lo creen. No razonan, no meditan, no reflexionan. Creen ciegamente. ¿Y sabes qué los ciega en ese caso? El sexo. Porque su Dios es lo que les ha prometido eternamente, el sexo. Y entonces se enfocan en eso y para eso viven, para llegar a una eternidad sexual. ¿Tú crees que Alá es igual que Jehová? No, pero mucha gente lo cree. Entonces, el fanático cree sin cuestionar, sin razonar, sin usar la inteligencia que nos ha dado Dios. Entonces, si tú eres un estudioso de la palabra y si tú ocupas la razón y la inteligencia para conocer a tu Dios, entonces tú ya sabes que tú no eres un fanático, ¿o sí? Tú simplemente estás obedeciendo a Dios, ¿sí? Entonces, debemos estudiar la Escritura. Debemos ser estudiosos. Por lo que es importante entonces investigar otras fuentes para que podamos dar argumentos inteligentes y razonados, para que podamos dar argumentos de nuestra fe, para poder dar argumentos a quien no cree. Entonces es importante que ocupemos fuentes extrabíblicas, ¿sí? Como por ejemplo la historia. Es una ciencia académica, la enseñan en las universidades, ¿sí o no? La historia, la arqueología y la ciencia, solo por mencionarte 3 disciplinas que son académicas, que tienen grados o tienen posgrados, mejor dicho. O sea, quiere decir que estudias la carrera, pero aparte puedes seguir estudiando maestrías y doctorados enfocados en la historia, arqueología y la ciencia misma, ¿sí? Es importante entonces que sepamos utilizarlos y con la ayuda de Dios vamos a tratar de entenderlos para poder echar mano de estas herramientas. Dios mismo nos manda a ocupar la razón, nuestra inteligencia,
nuestra mente. Marcos 12:30, por favor. Marcos 12:30 dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. No solo eso, y con todas tus fuerzas, todo tu ser. Todo tu ser. Y aparte de eso dice, este es el principal mandamiento. Es el principal mandamiento. Dios te dice, ámame. Apunta tu corazón primero. Ámame con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Algunos estudiosos dicen que la mente está en el alma del ser humano. Porque allí es donde sientes, ahí es donde tienes las emociones, ahí es donde se razona, ahí es donde se piensa. Entonces dice, con toda tu mente, razona, razonemos, pensemos, no seamos fanáticos, no seamos repetidores simplemente, que tú salgas de aquí y repitas. Qué bueno que lo repitas, qué bueno que prediques, qué bueno que compartas, pero lo mejor es que lo compartas lleno del Espíritu Santo, entendiendo lo que estás hablando. Entendiendo lo que Dios hizo en tu vida para que tú seas un testimonio vivo y no solo sean palabras al aire. Porque eso es lo peor que podemos hacer. Imagínate que predicas allá afuera de la santidad y el arrepentimiento y en tu casa te conocen como la peor o el peor. Que seas alumbres afuera en las calles y seas oscuridad de tu casa. Entonces Dios dice, y lo recalca, es el principal mandamiento: ámame con todo tu ser, incluyendo tu mente. Y allí es justo donde queremos apuntar, a que sepamos, y no porque no sepamos, y lo digo con mucho respeto, a que sepamos pensar correctamente, pensar conforme a la palabra de Dios. ¿Qué más importante sería que pensar en cómo vivir una eternidad? ¿Qué puede ser más importante? ¿Qué puede ser más importante de que tú acoples todo lo que está pasando, toda tu vida, a una vida eterna? Yo creo que aquí todos queremos vivir bien. Yo creo que aquí todos queremos vivir bien eternamente. O hay alguien que quiera vivir sin Dios eternamente, en el sufrimiento eterno. Yo creo que no. Entonces Dios dice, entonces piénsalo, entonces razónalo, entonces medítalo y actúa en consecuencia. Acopla todo para que llegues conmigo, leyendo su palabra, confiando en su palabra. Salmos 47:7, por favor. Salmos 47:7 nos lleva a algo más. Fíjense, dice, porque Dios es el rey de toda la tierra, todos lo sabemos, Dios es el rey. Dice, porque Dios es el rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Fíjate, aquí ya te está diciendo Dios directamente, canta con inteligencia. O sea, no cantes por cantar, no vivas por vivir. Medita, reflexiona, ¿qué estás cantando? ¿A quién le estás cantando? Y Dios te dice, ocupa tu inteligencia, canta con inteligencia, porque estamos cantándole a Dios. ¿O venimos a alabar al hombre aquí? Venimos a alabar a Dios, entonces hay que hacerlo inteligentemente, es lo que Dios nos está diciendo en este versículo. Cantad con inteligencia, piensa lo que estás cantando, vive lo que estás cantando. Y si no lo estás viviendo, y tú lo cantas y te gozas en la alabanza, pero no estás viviendo, estás en pecado, estás en maldad, entonces Dios dice, ocupa tu inteligencia. Piensa, si sigues así, ¿a dónde vas a ir? Si sigues en ese camino, tu eternidad va a ser así y así y así. Entonces, piénsalo. ¿Qué quieres? ¿Qué vas a hacer?
¿Qué decisiones vas a tomar? Todo eso es pensar. Todo eso es razonar. ¿Qué tienes que cambiar en tu vida? ¿Qué malos hábitos tienes que cambiar? Todo eso implica pensar, implica razonar. Y entonces Dios dice, canta con inteligencia, medita, reflexiona. Amar a Dios con toda nuestra inteligencia significa comprometer nuestra mente para conocerlo. Porque si dedico media hora a la escritura todos los días a leerla, pero acabando de leer no pasó nada en mi vida, sigo en mi vida normal, llena de maldad, llena de pecado, llena de incredulidad, pues entonces yo estoy engañado y no estoy ocupando la razón, la inteligencia para mi propia vida, para mi futuro eterno. ¿No? Significa entonces comprometerse contigo mismo para conocerlo, para entenderlo y vivir de acuerdo a sus principios. ¿Y dónde están sus principios? En su palabra. Porque nos conviene vivir así. Fíjate, hasta se vuelve un tema de interés. Hasta se vuelve un tema de conveniencia, te conviene, te interesa, debe interesarte porque te conviene vivir así. En esta tierra no te meterás en situaciones. Y si caes en situaciones, dependemos de Dios. Dios nos ayuda. Y en la eternidad pasaremos con Él. Pareciera algo sencillo y lógico. Pero ¿cuántos de los que estamos aquí lo vamos a lograr? ¿Cuántos de los que estamos aquí nos quedaremos en el camino o nos quedaremos en el intento? Y muchas veces por no razonar, muchas veces por no pensar y actuar. Ahí está la inteligencia. Ya sabes lo que está malo, ya sabes lo que te afecta, quítalo, quítalo. Eso es actuar inteligentemente. ¿O no? Entonces Dios quiere que meditemos, Dios quiere que ocupemos la inteligencia que Él nos ha dado. Por ahí también nos dicen que nuestra fe es ciega. La fe ciega se refiere a una creencia sin fundamento racional o evidencia, a menudo basada en la autoridad de un maestro o un texto. Fíjate, una fe ciega es una creencia sin fundamento, sin un fundamento razonado, ¿no? O una evidencia. La fe ciega a menudo se basa en la autoridad de un hombre que es incuestionable, un hombre que la gente piensa que no se equivoca, que es perfecto. Tú dime, ¿en esa acción estaremos ocupando nuestra fe, nuestra inteligencia, perdón? ¿Estaremos ocupando la razón? Yo creo que no, y entonces sí, todo lo que lo hacen tienen una fe ciega que se caracteriza por la disposición a creer sin cuestionar o evaluar críticamente. Fíjate, sin abrir los ojos a otras perspectivas, o sea, solamente crees en lo que crees y no te puedes mover de ahí o no quieres moverte de ahí, quizás muchas veces por comodidad. Y entonces Dios lo que te dice, sé inteligente y cuestiona dónde estás. Cuestiona. Si yo estoy aquí y digo una herejía y ninguno de ustedes me cuestiona,
¿Están creyendo a Dios o al hombre? Están creyendo al hombre. Aparte de eso, yo me voy a ir al hoyo. Y atrás todos ustedes. Por no ocupar la mente y la inteligencia. Por no ser críticos con lo que escuchamos. Por no cuestionar. Porque si yo digo una herejía, pues por amor a mi alma me deberían de decir, ¿no? Oye, ¿qué estás diciendo? Oye, ¿qué estás hablando? ¿No? Pero sí, y pasa, pero si por cobardía no se cuestiona, entonces culpable es el que la dijo y culpable el que no habló. Entonces seamos inteligentes, tengamos una fe basada en fundamentos, basada en evidencias. ¿Sí? Hay mucha evidencia en la Escritura que se puede comprobar por medio de los descubrimientos que se han hecho a lo largo de la historia. Mucha evidencia hay. Y si no hubiera evidencia, dice la Escritura, la propia naturaleza da testimonio de mí. Más adelante, dentro de este ciclo, vamos a meternos en temas muy interesantes. De verdad, nadie va a tener pretexto. Nadie va a decir, yo no supe, yo no sabía, yo no creí porque no había evidencia. Hay evidencias en todos lados de Dios y de la veracidad de su palabra. Por lo que creer en Jesús, nuestro Dios, pues en ninguna manera representa que tengamos una fe ciega. Creemos en Jesús porque hay muchas evidencias y muchos fundamentos para creerlo. Hebreos 11.1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vuelvo a repetir, Hebreos 11.1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza. ¿Qué quiere decir certeza? Es el conocimiento seguro y claro de algo. Entonces diría, es pues el conocimiento seguro y claro de lo que yo espero. Yo espero a Dios y estoy seguro y lo tengo claro que Él viene, porque Él es real. Y luego dice, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es la convicción? Del latín convictio, quiere decir, la convicción es el convencimiento de que se tiene sobre algo. Es decir, yo estoy convencido de algo, de lo que creo, o en lo que creo. ¿Sí? Estoy convencido de que Dios es real. Estoy convencido de que su palabra es real. Y por cuanto estoy convencido de que lo que está escrito aquí es real, lo vivo, lo creo. Nuestra fe no es ciega. Hay muchas evidencias. Vamos entonces a analizar a lo largo de este ciclo, que es la veracidad de la Biblia, algunas fuentes extrabíblicas para entender la palabra de Dios, para entender que la palabra de Dios es real, es viva y eficaz, para tener los argumentos para ayudar a otras personas que no creen, para que tú mismo tengas fe, o sea fortalecida tu fe, para entonces tener los elementos para contender, para compartir a las personas. Vamos entonces a citar fuentes basadas en la historia, en la arqueología y en la ciencia. Y hoy, nada más a manera de introducción, pues vamos a empezar con lo que es la ciencia. ¿Sí? Ya casi acabamos, no se preocupen, solamente esta enseñanza es como introducción a lo que es la ciencia. Proverbios 22:12.
Proverbios 22:12 dice, los ojos de Jehová velan por la ciencia. Fíjate, vuelvo a repetir. Los ojos de Jehová velan por la ciencia, mas él trastorna las cosas de los prevaricadores. Esto es bien importante, este versículo. Fíjate, los ojos de Jehová velan por la ciencia. ¿Qué es la ciencia? La ciencia, ahorita lo vamos a describir. Bueno, te lo leo. ¿Qué es la ciencia? La ciencia es el conjunto de conocimientos organizados y jerarquizados y comprobables que el ser humano ha obtenido a partir de la observación de los fenómenos naturales y sociales de la realidad y su verificación a través de métodos experimentales y otras formas de demostración empírica. ¿Qué es la ciencia? Quiere decir conocimiento. La palabra ciencia quiere decir conocimiento. Entonces, este proverbio que estamos leyendo dice, los ojos de Jehová velan por el conocimiento. Dios quiere que tú conozcas, ¿sí? Que tú conozcas, que conozcas su voluntad, que conozcas a Él, que conozcas su obra, que conozcas su palabra, que conozcas a Dios en pocas palabras. Entonces dice, los ojos de Jehová velan por ese conocimiento, mas Él trastorna las cosas de los prevaricadores, los que no creen, los que tuercen, los que están infiltrados, los herejes, los que te van a llevar al error. Dice, Dios lo trastorna. Los ojos de Dios están velando para que tú conozcas y conozcas la verdad y conozcas su palabra. La palabra ciencia proviene del latín essentia, que se traduce como conocimiento. Hay un método que ocupan los científicos. Ese es el método científico. El método científico es la metodología propia del pensamiento científico, es decir, el conjunto de pasos que garantizan su objetividad, su rigurosidad y su verificabilidad. ¿Sí? Es decir, la ciencia tiene ciertos pasos para comprobar y verificar lo que afirman, lo que la misma ciencia afirma. Los pasos del método científico son los siguientes. O sea, si tú quieres declarar algo como un nuevo descubrimiento, como una nueva medicina, vamos a suponer que tú encontraste la cura para el cáncer y tú la quieres dar a conocer al mundo para ayudar, tú tienes que comprobar que eso que descubriste es real y tiene esa característica que tú dices, que cura el cáncer. Entonces necesitas ocupar el método científico. El método científico se basa en la observación primeramente, que es buscar el fenómeno que deseas estudiar en su contexto natural y obtener información de él. Primer paso, la observación. Segundo paso, la hipótesis. Te estoy hablando del método científico, que significa formular una explicación tentativa o de trabajo que permita seguir indagando en la naturaleza del fenómeno. Es decir, lo estás estudiando, estás observando y estás recopilando toda la información que tengas de eso que tú estás afirmando o estás estudiando. ¿Sí? Siguiente paso del mismo método científico es la experimentación. Ahora vas a experimentar con lo que tú dices, con lo que tú tienes. ¿Sí? Experimentar, llevar a cabo pruebas en un ambiente controlado, es decir, un laboratorio, para replicar el fenómeno. Si tú dices que encontraste la cura para el cáncer, lo tienes que replicar en varias personas, ¿sí? Para afirmar lo que tú dices. Después el siguiente paso es la teoría, la teorización, dice, retomar la hipótesis y proceder a explicarla conforme a los resultados que obtuviste de la experimentación. Y el final del método son las conclusiones. Expresar las conclusiones finales de tu teoría.
¿Por qué te explico todo esto? Fíjate todos los pasos del método científico para declarar algo como verdad. Para que tú digas, está comprobado científicamente. ¿Por qué? Porque ocupé el método científico y aquí están mis resultados. ¿Sí? ¿Sí me expliqué? Bueno, ¿por qué es importante entender esto? Porque la ciencia nos dice que venimos del mono. ¿Por qué la ciencia nos dice que todo viene de una gran explosión? El famoso Big Bang. ¿Cómo lo observaron? ¿Cómo obtuvieron información? ¿Quién estuvo ahí? ¿Quién experimentó? ¿Quién lo volvió a hacer para experimentar? ¿Quién concluyó para darlo como una verdad? Y para decirte, tú, como te llames, vienes del chango. Refutando la verdad, que Dios nos creó a todos. Refutando la verdad de que Dios creó los cielos y la tierra por medio de su palabra. La ciencia te dice que vienes de una explosión. Y que en algún momento, fíjate, una explosión ¿qué causa? Vamos a reflexionar rápido en esto. Una explosión ¿qué causa? Caos, destrozos. Aquí tienes un núcleo que va a explotar. Hazlo explotar y ¿qué hace? ¿A dónde se va? Se expande. Pero la ciencia te dice que en esa expansión y en esa fuerza que originó esa explosión, en algún momento se reunieron un átomo de hidrógeno con otro de oxígeno o dos de oxígeno y fue agua y salió el agua. De una explosión donde todo se expandió, pero en algún momento se juntaron y produjo todo lo que vemos. Muchos lo creímos, yo lo creí en algún momento porque es lo que me enseñaron. Pero cuando Dios te dice, ocupa tu inteligencia, cuando Dios te dice, ocupa tu pensamiento, empiezas entonces a cuestionar cosas. Y empiezas a pensar, ¿cómo es posible que de una explosión donde se produce solamente caos, encuentre cosas tan maravillosas, tan perfectamente diseñadas? ¿Sí? Entonces es muy importante que seamos estudiosos de la palabra de Dios y que creamos lo que está aquí, porque esto sí es comprobable. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu palabra. Gracias porque por medio de tu palabra te das a conocer a nosotros, Señor. Y te das a conocer de una manera maravillosa, Señor. Por medio de tu palabra nos dejas ver tu grandeza, Señor. O un poquito de tu grandeza, Señor. Gracias porque eres maravilloso, Señor. Padre, ayúdanos a entender y comprender tu palabra, Señor. Y también ayúdanos a maravillarnos por medio de tu palabra, Señor. Porque cuando somos estudiosos de tu palabra nos lleva a entender un poquito de tu grandeza, a maravillarnos de tu majestuosidad, Señor, de tu poder. Ayúdanos, Señor Jesús. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Pues Dios les bendiga a todos, estamos despedidos, si Dios lo permite, nos vemos el próximo domingo.